Hermanos, a veces la gente confunde el primer mandamiento con el gran mandamiento, ¿no es cierto? A veces tú le preguntas a la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Y muchos te van a contestar Deuteronomio 6. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y muchos confunden y dicen y piensan que es el primer mandamiento. Pero, hermanos, realmente ese no es el primer mandamiento. ¿Eso qué es? Eso es un resumen, ¿no es cierto?, de toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, podemos ver que el primer gran mandamiento no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer mandamiento, hermanos, tiene que ver más con quién es Dios y qué es lo que Él demanda de nosotros. Eso es lo que tiene que ver el primer mandamiento. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él demanda de nosotros? Así que vamos a empezar, hermanos, a estudiar el primer mandamiento. Pero antes, hermanos, si ustedes saben, los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, ¿no es cierto? Y hay una pequeña introducción antes de agarrar los 10 mandamientos. Y vean, acompáñame a Éxodo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo. Nota, hermanos, esto es importante, porque esto nos muestra, hermanos, en primer lugar, de quién está hablando aquí. De acuerdo al texto, ¿está hablando quién? Dios. Dios es el que está hablando que todas estas palabras. ¿Cuáles palabras, hermanos? ¿Cuáles son estas palabras? Si continuamos leyendo, vamos a encontrar los 10 mandamientos. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es la fuente de los 10 mandamientos? Es Dios. Dios es la fuente del decálogo, de los 10 mandamientos. Recuerda, hermanos, los 10 mandamientos no tienen una inspiración humana, sino tienen una inspiración divina, ¿no es cierto? Por esta razón, hermanos, aquí podemos ver que los 10 mandamientos reflejan claramente a ese ser divino, a esa sabiduría divina, porque, hermanos, estos 10 mandamientos resumen claramente cómo el ser humano se tiene que comportar delante de este Dios perfecto. Esto es asombroso, hermanos. Dios, en simple 10 mandatos, ha hecho cómo el ser humano se tiene que comportar. Y entonces, en los 10 mandamientos, hermanos, vemos cómo Dios despliega toda su sabiduría en tan solo 17 versículos que vamos a ir estudiando. Aparte, hermanos, nota algo importante. Dice el texto que habló, ¿quién? Dios habló, que en el hebreo es dabar. Habló Dios. Aquí, hermanos, esto es algo importantísimo que nosotros tenemos que entender. Porque la idea de esta palabra dabar, habló, quiere decir, hermanos, que Dios literalmente habló y que el pueblo de Israel escuchó absolutamente todo. Esto es asombroso, hermanos. Porque, hermanos, aquí, ¿dónde estamos parados en su contexto? Aquí estamos en las faldas del monte Sinaí, en el año 1445 a.C. Aproximadamente hay 2 millones de israelitas, más el líder que era Moisés, ¿no es cierto?, enfrente de este monte. Y saben, hermanos, cuando ustedes leen Éxodo 19, esta escena es algo impresionante. ¿Han visto cómo la presencia de Dios bajó en este monte Sinaí? Dice las escrituras que tembló, que hubo sonidos de bocinas, que hubo terremotos, que hubo fuego, que hubo humo, y todo, hermanos, fue algo aterrador que vieron estos 2 millones de personas. Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios que habló, y entonces estos israelitas escucharon la voz de Dios. O sea, hermanos, esto nos enseña que Dios le mandó de manera directa qué es lo que tenían que hacer, ¿quiénes? Los israelitas. Todo el pueblo escuchó.
Alguien puede decir, pero pastor, ¿del cual te estás fumando? Yo tengo entendido que nada más subió Moisés y le habló a Moisés. Fíjense, hermanos, dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Nota, hermanos, que Moisés, quien es el autor, está expresando esta idea de manera muy general, ¿no es cierto? Como que Dios le habló a bastantes personas, no de manera particular. Como por ejemplo, vean lo que dice atrás Éxodo 19, versículo 3. Vean lo que dice Éxodo 19, versículo 3. Éxodo 19, versículo 3. Vean lo que dice. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿No es cierto? Nota, hermanos, cómo dice el texto que Jehová que llamó ¿a quién? A Moisés. Y le dijo, dirás esto a Israel. Aquí Moisés está siendo muy claro. A mí me llamó Dios y yo fui con él y me dijo lo que me tenía que decir. ¿No es cierto? Pero vean, hermanos, ¿sí pueden ver aquí la diferencia entre un versículo y el otro? Como en Éxodo 20, versículo 1, Dios habla de manera general, ¿no es cierto? ¿Esto qué nos indica, hermanos? Esto nos indica que Dios está hablando directamente a 2 millones de israelitas. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante. Quizás alguien diga, como que no me está convenciendo tu argumento. Bueno, hermanos, observa que esta comunión directa, audible entre Dios y los israelitas cuando les dio sus 10 mandamientos es basada en otros pasajes bíblicos, como por ejemplo vean Éxodo 20, 18. Éxodo 20, ahí abajito, versículo 18. Éxodo 20, versículo 18. Vean, dice las Escrituras, Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Pero nota cómo empieza diciendo todo el pueblo, ¿no es cierto? Que escuchaba el sonido de bocina. Y escucha, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Y escucha esto, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vean cómo el pueblo de Israel estaba escuchando la voz de Dios. Y era tanto lo que escuchaban que dice el texto que tenían miedo, que temblaban. Temblaban, esto era algo sorprendente, hermanos. Vean otro pasaje, Deuteronomios 4:10. Deuteronomios 4, versículo 10, vean lo que dice. Deuteronomios 4, versículo 10. Vean lo que dice las Escrituras. Deuteronomios 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomios 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb, hermanos, es el monte Sinaí, es el mismo. El día que estuviste en el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo, escucha, reúneme a quién, reúneme al pueblo para que yo, escucha, les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Vean, esto es asombroso, ¿no es cierto? Esto es impactante lo que está pasando aquí. Versículo 12, escucha, y habló Jehová ¿con quién? Con vosotros, con nosotros, hablando en plural, de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. O sea, ellos simplemente escucharon, pero no vieron absolutamente nada. Es increíble, ¿no es cierto? Y vean, más abajo, versículo 33. Versículo 33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando en medio del fuego
como tú lo has oído sin perecer? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, hermanos? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Respuesta, no. No, hermanos. Solo ellos habían escuchado la voz de Dios de manera audible, literal. Solo ellos. Versículo 36 dice, desde los cielos te hizo oír ¿qué? Su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Recuerda, aquí están en el monte Sinaí. El monte Sinaí está prendiendo, está humeando, hay relámpagos, hay temblores, hay una voz hablando poderosamente. Es impresionante, ¿no es cierto? Vean otro pasaje, Deuteronomio 5, versículo 4. Deuteronomio 5, versículo 4, dice así, Deuteronomio 5, versículo 4. ¿No lo tenemos? Dice así las Escrituras, Deuteronomio 5, versículo 4, dice, cara a cara que habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos las palabras de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. ¿Se dan cuenta, hermanos? No quiso subir al monte, pero continúa diciendo el versículo 22, vean más abajo, versículo 22, dice, estas palabras habló Jehová ¿a quién? A toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice. Versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y escucha, y hemos ¿qué? Oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y a este aún vive. Impresionante, ¿no es cierto? Dios estaba hablando. Aquí está claro, ¿no es cierto, hermanos? Las palabras que está describiendo Moisés son claras. Estos israelitas tuvieron el más grande privilegio que un ser humano puede tener. ¿Sabes cuál? Oír la voz de Dios. Pero, dice aquí, sin morir. Sin morir. Es el privilegio más grande. Y hermanos, yo puedo seguir con muchos versículos que hablen acerca de esta idea, de que el pueblo de Israel, los 2 millones de personas que se encontraban ahí, escucharon literalmente y audiblemente la voz de Dios cuando les dio los 10 mandamientos. Es asombroso, hermanos. Y entonces, regresando a Éxodo 21, vean lo que dice Éxodo 20, versículo 1. Regresamos a Éxodo 20, versículo 1, y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios, hermanos, otra vez le habla a los israelitas, así como le habló a Adán, así como le habló a Eva, así como le habló a Abraham, a Noé, etcétera, de manera literal y totalmente audible. Qué privilegio, ¿no es cierto? Pero qué responsabilidad también. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Respuesta, pues quién sabe, hermanos. ¿Quién sabe? No sabemos cómo se escucha. No sabemos si es en tono bajo, medio, alto, barítono, tenor, grave, suave. No lo sabemos. Hasta que estemos en la gloria con Él, vamos a saber cómo es la voz del Señor. El texto no lo dice. Pero ¿qué sí sabemos, hermano? Sí sabemos que esto fue una experiencia única y aterradora. Aterradora. Y vean qué escucharon los israelitas. Versículo 2. ¿Qué escucharon estos israelitas? Versículo 2. Ellos escucharon, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. Servidumbre en hebreo es ebed,
que se traduce, hermanos, como esclavitud. Yo te saqué de la esclavitud. Nota, hermanos, que Jehová, dice aquí, Jehová tu Dios, ¿no es cierto? Les habló, ¿para qué? Para decirles, yo te voy a sacar de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? De esa tierra que eras servidor, un siervo, un esclavo, ¿no es cierto? Pero te voy a sacar, ¿para qué? Para darte una tierra que te prometí. Pero te voy a dar también una ley. Una ley. Pero quiero que notes algo aquí importante, hermanos. Aquí Dios está hablando como si el pueblo de Israel fuera una sola persona, ¿no es cierto? Como si fuera un grupo unido. Y nota, hermanos, cómo Dios les está recordando otra vez que los está sacando de Egipto porque Él les había dado una promesa. Y esto es importante, hermanos, es importante cómo Moisés menciona por la voz de Dios que los sacó de la tierra de Egipto, porque Egipto, ¿quién era, hermanos? Era la potencia mundial de la época. Pero Dios en su gracia hizo un pacto con ellos y los sacó de la esclavitud. Porque nadie puede contra Dios, ni la potencia más grande de este mundo. Y entonces cuando los israelitas vieron que Dios estaba cumpliendo su palabra porque los estaba sacando de Egipto, ellos, en gratitud y por amor a Dios, a ese Dios de pacto, deciden obedecer los 10 mandamientos que Dios les iba a dar. Y entonces, hermanos, empieza el primer mandamiento, que este mandamiento, hermanos, va a reflejar tu amor a Dios. Porque vean lo que dice el primer mandamiento, versículo 3, Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este, hermanos, es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere, hermanos, darnos a entender Dios con este primer mandamiento? Que Él está prohibiendo el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es que Dios está prohibiendo tener varios dioses. Eso es lo que está prohibiendo Dios con el primer mandamiento. En estas épocas, hermanos, todos eran politeístas. O sea, todos tenían muchos dioses. Y cuando tú estudias, hermanos, a Egipto de estas épocas, tenían dioses como no tienes idea. Que el dios del agua, que el dios de la lluvia, que el dios de la tierra, que el dios de la mosca, que el dios de la rana, que el dios y el dios y el dios, y tenían todos los dioses. Pero, hermanos, hay una realidad que no podemos negar, ¿no es cierto? Hoy en día no estamos alejados de esta realidad. Hoy, hermanos, tenemos dioses, sí, pero quizás lo estamos expresando de otra manera. Antes tenían estatuas, imágenes inventadas de todo tipo, ¿no es cierto? Hoy lo tenemos, sí, pero también tu Dios puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser tu trabajo, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, etc. Hay otra manera de tener dioses. Cualquiera puede tener dioses. La pregunta que quiero hacerte, hermanos, ¿tú tienes dioses ajenos? ¿Tú le das más importancia a otras cosas que a Dios? ¿Dónde realmente está tu corazón? Porque ¿sabes algo, hermanos? Entender esto es muy importante. Porque cuando nosotros entendemos este primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos, este primer mandamiento, hermanos, nos expresa cuál es la teología correcta y nos expresa en esa teología correcta que Dios es un Dios de verdad. Es un Dios de verdad. ¿Por qué? Vamos a explicar. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo empieza diciendo? No tendrás. Esta palabra de no, hermanos, en hebreo es lo. Lo. En hebreo, hermanos, para referirte a una negación, hay dos palabras. Lo o el. El significa cuando tú vas a dar una negación temporal. ¿Ok? Por ejemplo, está la silla aquí y alguien te pregunta, ¿lo puedes mover? Tú vas a decir, no por el momento. O
sea, me estás dando a entender que después la puedo mover, ¿no es cierto? Pero lo es una negación permanente, permanente. Y literalmente, hermanos, aquí Dios está diciendo, escucha, esto es como literalmente se escribe en el hebreo, nunca jamás tendrás dioses ajenos delante de mí. Nunca jamás. Esta es la fuerza del hebreo del no, del lo. Nunca jamás. No es simplemente no. Es un nunca jamás tendrás dioses ajenos. Nota, hermanos, aquí hay una prohibición fuerte, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Esto es una negación permanente y total. Entonces, Dios está diciendo, no, nunca jamás, ¿qué? Tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos, con estas palabras? Dios, hermanos, está diciendo, escucha, que los israelitas lo tenían que adorar de manera exclusiva. Eso es lo que está diciendo Dios. De manera exclusiva como el único Dios verdadero. No como uno entre varios. Esto es importante entenderlo, hermanos. Porque hay que entender, hermanos, la manera de pensar de aquella época en su contexto. Porque aquí, hermanos, Dios lo que está diciendo, no lo está diciendo nada más porque sí. Vean, los israelitas están ¿en dónde? En una cultura idólatra, ¿no es cierto? Imagínate qué pasaría si Dios simplemente dijera, pueblo de Israel, adórame a mí. Solo así, adórame a mí. ¿Qué pasaría? Seguro los israelitas van a decir, sí, te vamos a adorar, pero también voy a adorar a otro Dios. No tengo problemas en meter en mi séquito de dioses al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay problema, yo te voy a adorar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Dios está diciendo esta prohibición por algo. Dios es muy claro. Únicamente me van a adorar a mí y nada más. Esa es la idea. Y hermanos, por supuesto que esto aplica para toda la humanidad, incluyéndonos nosotros. No solo para el pueblo de Israel, también para nosotros. La pregunta, hermanos, es, ¿por qué yo no tengo que adorar a otros dioses? ¿Por qué? Dios lo está prohibiendo de manera muy enfática, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de adorar a otros dioses? La respuesta es muy sencilla. Es porque, escucha, porque no existen otros dioses. No existen otros dioses. Aquí se menciona a dioses, ¿no es cierto? Y Dios menciona a dioses, hermanos, porque Dios sabe que tú puedes inventarte algo o a alguien que en tu perspectiva parezca Dios. Pero eso no quiere decir que exista ese Dios. Dios, el Dios verdadero, sabe perfectamente, hermanos, que no existe nadie como Él, que no se puede comparar nadie absolutamente a Él. Vean lo que dice Isaías 45:5. Isaías 45, versículo 5. Y nos preparamos, hermanos, porque vamos a ver muchos pasajes bíblicos. Así que tengan habilidad ahí con sus Biblias. Isaías 45, versículo 5. Vean, nadie se iguala al Dios verdadero. Y dice, Isaías 45, versículo 5, dice así las Escrituras, yo soy Jehová, escucha, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y escucha, y ninguno más que yo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios enfatiza? Ninguno, no hay ninguno. Esta es una realidad, hermanos. No hay quien se le compare al Dios verdadero. No hay quien sea igual a Él. ¿Por qué? Porque Él es único. Por eso, hermanos, cuando Él prohíbe la idolatría, dije al principio que Él actuaba conforme a la verdadera teología, ¿no es cierto? Conforme a la verdad.
Porque cuando Dios está prohibiendo el primer mandamiento es porque Él está actuando conforme a la verdad, porque Él sabe que no hay otro Dios más que Él. Él es único. En todo el universo, hermanos, no existe nadie que haga las cosas que yo hago, dice el Señor. Pero ¿sabes algo, hermanos? Dios no solamente actúa conforme a la verdad al decir que no hay más dioses que Él. ¿Sabes con este primer mandamiento cómo actúa Dios? Dios actúa, escucha, en amor. En amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, ponte a pensar. Cuando Dios te dice que no hay otros dioses, que no quiere que adores a otros dioses porque ahora sabemos que no hay nadie como Él, cuando Dios te dice eso, Dios, hermanos, implícitamente también te está diciendo: yo no quiero que tu esperanza esté en una ilusión creada por tu imaginación. Yo no creo y yo no quiero que tú sufras pensando que le estás adorando a un Dios cuando ese Dios ni siquiera existe. Nota, hermanos, cómo el amor entra aquí y nos hace que no confiemos en nuestras propias mentiras, ¿no es cierto? Él quiere que tú descanses en ese Dios verdadero y en ese Dios confiable. Por eso, aquí, hermanos, entra el amor de Dios. Vean lo que dice Jeremías 2:11. Jeremías 2, versículo 11, vean lo que dice. Jeremías 2, versículo 11. Jeremías 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Escucha, aunque ellos no son dioses. Detengámonos aquí tantito. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? La respuesta es no. Los incrédulos son los más fieles a sus dioses falsos. Ellos no han cambiado sus dioses, ¿no es cierto? Pero dice el texto: sin embargo, escucha, mi pueblo ha trocado, o mejor traducido como intercambiado. Mi pueblo ha intercambiado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Escucha esto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vean, hermanos, cómo los que conocen al Dios verdadero cambian esa fuente de agua viva. ¿Por qué? Por cisternas rotas. Por cisternas rotas. Y esas cisternas rotas, por supuesto, que no van a producir agua viva. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Él simplemente está preservando su gloria, sí, pero también Él te está procurando tu bienestar. Por esto, hermanos, nosotros no debemos de tener otros dioses ajenos delante de Él, porque no existe otro que pueda ayudarte en tus necesidades. Porque cuando tú pones tu esperanza en un Dios falso, estás haciendo esto. Estás echando agua a una cisterna rota que no va a retener esa agua y por lo tanto vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios en su amor, con este primer mandamiento, nos ayuda a confiar en el Dios verdadero? En el que sí tiene, aquí dice, fuentes de agua viva. El que te puede ayudar en tus debilidades, en tus luchas, en tus pecados, en tus problemas. Esto es asombroso, ¿no es cierto, hermanos? Cómo Dios en un solo mandamiento empieza a cerrar muchas áreas de nuestra vida y de nuestro beneficio. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que realmente pide Dios en este primer mandamiento? ¿Qué es lo que pide Él? Sencillo, que no debemos tener a otro Dios aparte del Dios vivo, ¿no es cierto? Eso es lo que pide. Pero date cuenta algo, hermanos. En palabras negativas,
Dice el Señor, no tendrás dioses, ¿no es cierto? En palabras positivas, ¿qué dice? Yo soy el único verdadero. Dios nos está haciendo ver los dos polos. ¿Por cuál te vas a inclinar? ¿No es cierto? Y aquí es donde Dios nos quiere. Dios nos quiere, escucha, que tengamos una exclusividad para Él. Una exclusividad. Ve lo que dice Josué 24:14. Josué 24:14. Josué 24, versículo 14. Dice así Josué 24:14. Dice el texto: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nota algo importante. Aquí Josué, hermanos, está incitando a que el pueblo de Israel tome una decisión radical. Porque nota, dice el texto, que en primer lugar tienes que temer a Jehová. ¿No es cierto? Tú, pueblo de Israel, tienes que temer a Jehová, y después que temas a Jehová, tienes que quitarte de entre vosotros los dioses. Y cuando tú quitas a los dioses, vas a poder escoger a quién vas a servir. Teme a Jehová, quita tus dioses y escoge. ¿No es cierto? Por eso les dije, escoge hoy a quién servirás. Es una decisión radical, ¿no es cierto? No puede ser uno, no puede ser el otro. Tú no puedes decir, a ti Dios te sirvo con mi 99% de mi fe y al otro al 1%. Tú no puedes hacer eso. O es 100% a uno o 100% a otro. Es todo con Dios o nada sin Dios. Así de sencillo. Hermano, date cuenta, tienes que escoger al Dios verdadero. Pero primero tienes que desechar, quitar. Primero temes a Dios, quitas tus dioses y escoges al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? La misma idea, hermanos, nos la enseñó el Señor Jesucristo, pero con otras palabras. Vean lo que dice Mateo 6:24. Mateo 6, versículo 24, vean lo que dice. Mateo 6, versículo 24. Escucha lo que dice Mateo 6:24, un versículo que todos conocemos probablemente, ¿no es cierto? Dice Mateo 6, versículo 24, escucha: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Esta palabra, hermanos, de riquezas en griego es mamonas. Que mamonas, hermanos, en aquella época, aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo al Dios del dinero, que es Mamón. Mamón, el Dios de dinero, el Dios de las riquezas. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que si tú pones tu confianza en las riquezas, o sea, si tú pones tu confianza en los ahorros que tienes en tu cuenta bancaria, si tú pones tu confianza en el trabajo donde te remuneran bien, si tú pones tu confianza en las cosas materiales, llámese carro, casa, joyas, etcétera, entonces tú amarás ¿a quién? A Mamón, el Dios de las riquezas. Y por ende, le vas a dar la espalda al único Dios verdadero. Pero si tú pones tu confianza en el Dios verdadero, entonces, escucha, tú te vas a dedicar a amarle y a servirle en obediencia como Él lo merece.
Porque Él y solo Él, hermanos, es digno de tu confianza y tu deleite supremo. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu confianza total, plena? ¿Dónde está? Porque aquí hay un Dios falso. Aquí puede haber muchos dioses falsos. ¿No es cierto? Llámese trabajo, llámese dinero, llámese casa, llámese familia, llámese estudios. ¿Qué le está quitando el lugar a Dios en tu vida? ¿Qué es lo que le está quitando? Quiero que examines tu corazón, hermano. Porque aquí el Señor Jesucristo, por supuesto, está dando un ejemplo simplemente de las riquezas. Pero esto aplica a todos. Tú no puedes servir a dos señores. No puedes. ¿Dónde verdaderamente está tu corazón, hermano? ¿En esos dioses falsos que te has creado? Que cada vez que tienes un problema, tú acudes a algo o a alguien para resolver ese problema. ¿O vas con el Dios verdadero, con el que puede solucionar tu problema de manera completa? Examina tu corazón, hermanos, porque te voy a decir una cosa. Seguir a Dios es una decisión radical. Y esa decisión radical te va a obligar a darle el 100% de tu vida. El 100%. Nota algo importante aquí, hermanos, que tenemos que puntualizar en este pasaje, porque estos dos pasajes, hermanos, son muy claros en lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Nota esto importante, hermanos. Cuando nosotros hablamos de que tu adoración tiene que ser exclusiva a Dios, eso se traduce como servicio a Dios. Nota, hermanos, dice Josué 24:14, dice, escuchen, ahora pues temed a Jehová y ¿qué? Servirle con integridad y verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Y Mateo, la misma idea, ninguno puede ¿qué? Servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes ¿qué? Servir a Dios y a las riquezas. Date cuenta, hermanos, que cuando tú le das la exclusividad a Dios, ¿es para qué? Para que le sirvas. Así como puedes servir a los dioses ajenos, así también tienes que servirle al Dios verdadero. Nota, esto no es para que tú tengas un simple sentimiento religioso en decir, yo solamente voy a tener a Dios como mi único Dios verdadero. Porque para mí lo más importante es Dios. Decirlo suena fácil, ¿no es cierto? Pero las escrituras, ¿qué nos están enseñando? Las escrituras dicen que cuando tú tienes al Dios verdadero como tu Dios, no es un simple sentimiento, no son unas simples palabras, sino que tú tienes que estar hablando en una vida dedicada 100% a este Dios verdadero. Estamos hablando, hermanos, de un reconocimiento de quién es Él. Y cuando yo sé quién es Él, en amor, yo le sirvo. Yo le sirvo. Recuerda esto. Él es el amo, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué? Los servidores. Él manda, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué? Obedecemos. En otras palabras, hermano, esto significa que nosotros debemos de reconocer su soberanía. Debemos reconocer quién es Él, porque Él es el Dios que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Total, hermanos, y de forma exclusiva. Eso es importante, de forma exclusiva. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud delante de este Dios verdadero? ¿Cuál es tu actitud? ¿Realmente tú le sirves, hermano? ¿O eres como aquellos que solamente dicen que creen en Dios y no solo en Dios y nada más en Dios, pero lo están diciendo con dientes para afuera? ¿Cuál es tu actitud delante de este Dios verdadero?
Porque el que cree en el Dios verdadero, lo pone como su único Dios exclusivo, en su vida, en sus acciones. Y por tal que lo sirve con integridad. Esto es importante entenderlo, hermanos. El verdadero creyente, el que pone a Dios como su Dios exclusivo, obedece la palabra y cumple la palabra de Dios. Porque vean lo que dice Deuteronomio 6:4, hablando del gran mandamiento. Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es. ¿No es cierto? ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. ¿Por qué? Porque en el mundo no caben dos. Dios es muy grande, hermanos, para que haya otro como Él. Por eso solamente hay uno. Y como solamente hay uno, por lo tanto, dice versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, hermanos, que amarás a Dios con tu corazón, tu alma y tus fuerzas, son simplemente sinónimos que se están refiriendo a todo tu ser, con todos tus anhelos, con todos tus pensamientos, con todos tus deseos, con todos tus motivos. Pero tienes que recordar que no hay lugar para nadie más que para un solo Dios. Y a ese solo Dios le tienes que entregar ¿qué? Todo. Es como el amor del esposo y la esposa. ¿Ahí cabe un tercero? Por supuesto que no. Así mismo, hermanos. Asimismo, aquí no cabe un tercero en tu relación con Dios. Por eso, hermanos, el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense, hermanos, esta frase es importantísima. Dice Dios, no, nunca jamás tendrás dioses ajenos que delante de mí. Esta palabra de delante de mí se traduce en su original, delante de mi cara. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara. Esto es algo fuerte, hermanos. Porque el Dios verdadero, hermanos, te está diciendo, así como tú casado, tú no te paseas a otra mujer delante de la cara de tu esposa. O tu esposa no te paseas a otro hombre delante de tu esposo. ¿O sí? No. Entonces Dios está diciendo, no seas descarado, no seas descarada conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara. No me ofendas de ese modo. Es lo que está diciendo el Señor. Nota, hermanos, en este mandamiento no caben tres partes. ¿Por qué? Porque Dios demanda fidelidad. Él quiere todo tu corazón. Él quiere toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser. No una parte, sino todo. El Nuevo Testamento enseña exactamente lo mismo. Ve lo que dice Mateo 10, 37. Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 10, versículo 37. Dice, escucha, Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nota, hermanos, Dios no quiere tus pedazos de amor. ¿Él qué quiere? Él quiere todo de ti. Él quiere absolutamente todo. Pero fíjense, hermanos, Mateo no lo dice, pero sí lo dice Lucas. Vean lo que dice Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Vean. Agrega algo más Lucas. Y Lucas 14, 26 dice, escucha, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y escucha, y aún también que su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra vez,
No puede haber terceros en esta relación. Ni siquiera tus deseos. Dios debe de ser el único objeto de adoración exclusiva. Por encima de tus deseos van los deseos de Dios, porque Él es exclusivo. Por cierto, hermanos, de manera implícita aquí el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros podemos ver que de repente se aparecen ángeles, ¿no es cierto? Un ángel a Abraham, y Abraham se agachó a adorar. ¿Y qué decía ese ángel? No me adores porque yo no soy Dios, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo: ¿me quieres seguir? Está bien, entonces dame tu vida entera, dame tus deseos de manera exclusiva. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo no quiero que tengas más dioses delante de mi cara. Yo soy Dios. Ahora, algo importante, no malinterpreten estas palabras, porque aquí el Señor está diciendo que el que ama a padre o madre no es digno de mí, ¿no es cierto? No malinterpretes estas palabras, no digas, hermanos, diciendo: entonces ya no voy a amar a mis padres. No, la clave de este pasaje, hermanos, es esta. Dice, versículo 37, el que ama a padre o madre, ¿qué? Más que a mí. Más, esta es la palabra clave, más que a mí. ¿Tú puedes amar a tus seres queridos? Sí, pero no más que a Dios. Esa es la clave. Dios debe de ser exclusivo. Ahora un vivo por ahí puede decir: bueno, entonces me estás diciendo que puedo amar a otros dioses, pero no más que a Dios. ¿Estamos diciendo eso? No, tampoco te confundas por ahí, hermanos. Porque, ve, Dios da el mandamiento de no tener dioses ajenos, ¿no es cierto? Delante de Él. ¿Por qué? Porque esos dioses no existen. Esos dioses no son reales, no son verdaderos. Es más, no son dioses, ya lo vimos, ¿no es cierto? Solo hay un único Dios. Pero tu padre, tu madre, tus hijos, etcétera, ¿ellos son reales o no son reales? Sí, ellos sí son reales. Por lo tanto, tú los puedes amar, pero no más que a Dios. ¿Me doy a entender cuál es la diferencia? Tú puedes amar a tus seres queridos porque sí existen, pero no más que a Dios. Tú no puedes amar a los dioses falsos porque no existen. Son una invención. Solo hay un único Dios verdadero. Entonces vean otra vez, hermanos, Dios pide ¿qué? Exclusividad. Y tú tienes que vivir, hermano, de acuerdo a esa exclusividad. ¿Y cómo yo vivo de acuerdo a esa exclusividad que Dios me manda? Fíjense, Pablo lo enseña en Colosenses. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Pero antes, hermanos, de ver el pasaje, quiero que leamos Colosenses 3:5, pero hay algo importante que debemos de entender. ¿Tú sabes a quién va dirigida esta carta de los Colosenses? Esta carta va dirigida a cristianos. Vean lo que dice Colosenses 1:1. Colosenses 1:1. Esta es la audiencia de Pablo en Colosas. Colosenses 1, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escucha versículo 2, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿A quién va dirigida esta carta? A los santos y fieles hermanos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que son cristianos? Versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo claramente está diciendo que su audiencia principal son ¿qué? Creyentes verdaderos, ¿no es cierto? Pero ahora ve cómo le dice Pablo a estos creyentes verdaderos. Colosenses 3:5 dice, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo les dice a estos creyentes verdaderos: haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros. A ver, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Cómo que haced morir? O sea, Pablo, tú estás diciendo que los creyentes genuinos, los que tienen una fe en Cristo Jesús, ¿todavía tienen deseos pecaminosos? ¿Sí? O sea, Pablo, ¿ellos todavía pueden pecar? ¿Sí? ¿En qué áreas pueden pecar, Pablo? Versículo 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría.
idolatría. Nota algo importante, hermanos. Dice Pablo que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias, todo esto es que idolatría. Todo esto es idolatría. O sea, Pablo está diciendo que cuando tú cedes a tus deseos pecaminosos, en lugar de poner primero los deseos de Dios, entonces ya estás cayendo ¿en qué? En idolatría. Porque tú te estás adorando a ti mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? En lugar de que tú quieras satisfacer los deseos de Dios, mejor satisfaces tus deseos. Y en ese momento, hermanos, es como si dijeras, yo pienso primero en mí y me importa más lo mío que lo tuyo. Y caes en idolatría. En ese momento estás violando el primer mandamiento. ¿Sí pueden notarlo, hermano? Esto es terrible. Porque, hermanos, cuando tú escoges satisfacer tus deseos carnales pecaminosos antes de satisfacer a Dios, nos volteamos, hermanos, y en ese instante somos unos idólatras de nosotros mismos. Es como si tú tuvieras colgado ahí un nicho de tu foto con tus velitas. Y cada vez, hermanos, que tú satisfaces tus deseos pecaminosos, es como si tú dijeras, yo te adoro a ti, Alejandro, porque tú eres lo máximo. Y estás cayendo en idolatría. Esto es terrible, porque así somos todos nosotros, ¿no es cierto? Pero aparte, hermanos, si somos sinceros y nos ponemos a pensar, nosotros somos más hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vemos a una persona que lleva un dije colgando de un santo, dices, qué idólatra. O cuando tú ves por acá otra persona que saca su estampita de cualquier santo, tú dices, qué hipócrita. Pero ¿sabes? Tú haces lo mismo. Tú haces lo mismo. Tú eres un idólatra también, pero de ti mismo. Tú eres un idólatra de ti mismo. Porque siempre digo primero yo y voy a hacer lo que yo quiera y no lo que tú quieras, Dios. Y en este momento estamos adorando a nuestra foto con nuestros deseos pecaminosos. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora alguien puede decir, pero pastor, no le exageres tanto. Todos luchamos con pecado. Es más, el mismo Pablo pecó también, ¿no es cierto? Y luchaba con sus pecados. Eso es cierto, hermanos. Todos luchamos con nuestros pecados, ¿no es cierto? Todos tenemos debilidades al pecado. Pero que no se te olvide algo importante. Que no se te olvide el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Escucha. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de quién? De desobediencia. ¿Todos pecamos? Sí. Pero que no se te olvide esto. Todos estos pecados que traen la ira de Dios. Todos estos pecados traen la ira de Dios, hermano. Estas son las características de un incrédulo. Y un incrédulo se va a exponer a la ira de Dios. Ahora alguien puede decir, pero pastor, yo ya soy creyente y la ira de Dios no va a caer sobre mí. ¿Eso es cierto? Sí, la ira de Dios no va a caer sobre ti, pero ¿qué sí va a caer? Su disciplina. ¿No es cierto? Si tú pecas, tú no pierdes tu salvación. Porque tu salvación está segura en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Pero vean lo que dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Vean lo que dice Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Vean lo que dice. Dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nota, hermanos, que el Señor está disciplinando, ¿no es cierto? Está azotando ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos. Ahora, ¿Dios me disciplina nada más porque sí? No. ¿Por qué? Porque has pecado. Esto es serio. Esto es algo serio. Y tu pecado, hermano, escucha, es una forma de idolatría.
y lo tienes que dejar. No faltes al primer mandamiento. No te expongas a la disciplina del Señor. Tienes que dejar, hermano, tu enojo, la mentira, la blasfemia, los deseos sexuales pecaminosos. Tienes que dejar, hermanos, la ira descontrolada. Tienes que dejar de faltarle el respeto a tus padres. Tienes que dejar las envidias. Tienes que dejar los chismes. Porque todo eso, hermanos, viene de tu pecado, de tu concupiscencia. Y si lo haces, te expones a la disciplina del Señor. Deja de pecar. No le faltes el respeto a Dios delante de su cara. Tienes que cambiar, hermanos. Tienes que cambiar. Entonces, nota, hermano, que Dios demanda a los israelitas y nos demanda a nosotros también el día de hoy que una adoración de manera exclusiva. Dios quiere tu corazón de manera exclusiva. Él quiere tu lealtad de manera exclusiva. Para que lo entiendas más, ve lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Nota, Pablo empieza diciendo esta frase, así que, hermanos, ¿no es cierto? Esa frase de así que es un conector, hermanos. Es como si dijera Pablo, de todo lo que les dije anteriormente, ¿okay? La pregunta aquí es, ¿qué dijo Pablo anteriormente, no es cierto? De manera muy general, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo está enseñando que Dios nos justifica por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que está enseñando Pablo. La justificación por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, así que, o sea, cuando tú reconoces y tú entiendes que Dios te ha justificado, te ha hecho justo por la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo, entonces, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, escucha, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Racional, hermanos, es importantísimo entender esto, porque racional en griego es lógicos, que se traduce como razonable. O sea, la idea de esa palabra, hermanos, es un pensamiento razonable. O sea, cuando Pablo está diciendo aquí, hermanos, para que lo entiendas clarísimo, Pablo está diciendo, cuando tú piensas en lo que Cristo hizo por ti y cómo te justificó delante de Dios por pura gracia, entonces es razonable. Es lo mínimo que puedes hacer, presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es razonable por lo que hizo Cristo. Es lo mínimo que puedes hacer. ¿Me da a entender? Esto es lo que tú tienes que hacer, hermanos. Cuando tú ves lo que Cristo hizo por ti, entonces en automático tú vas a presentarte a Dios de manera exclusiva como un sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, vas a vivir en integridad delante de Dios. Hermano, este es el lenguaje del Antiguo Testamento, porque Pablo está hablando de un sacrificio, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, hermanos, se sacrificaban animales, ¿no es cierto? Bueno, Pablo tiene en mente eso y Pablo te está diciendo, tú tienes que presentarte como se presentaban los animales delante de Dios. Así tú tienes que presentarte delante de ese altar como una expresión de adoración exclusiva a Dios. Esa es la idea. Tu vida tiene que ser presentada delante de Dios de manera exclusiva. Date cuenta otra vez, hermanos, Dios está pidiendo ¿qué? Exclusividad. Este es el primer mandamiento, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo seré tu único Dios de manera exclusiva. Los israelitas, al igual que nosotros, hermanos, debemos de adorar a Dios. Pero lo vuelvo a repetir de manera exclusiva, expresando nuestro amor
gracias a la salvación que Él nos ha dado por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay que adorarlo, hermanos, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos nuestra lealtad, ¿no es cierto? Le debemos nuestra lealtad. Y esa lealtad Él la quiere exclusiva. Que no se te olvide, hermanos, que este mandamiento de no tendrás dioses no solo apunta a la exclusividad de Dios, también apunta a un beneficio para ti. Vean lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Salmo 34, versículo 8. Escucha, gustad y ved que es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en Él. Nota, hermanos, Dios y solo Dios es el creador, ¿no es cierto? Él es el creador del sol, Él es el soberano. Él es, hermanos, el todopoderoso. Él manifiesta su bondad, Él manifiesta su compasión, su ternura. ¿No es cierto? Cuando tú piensas en Dios, hermanos, tú piensas en un Dios bueno. Porque aquí dice el salmista, ve que Dios es que bueno. Y esto es una realidad porque Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no es cierto? Venimos, hermanos, de una semana que ha llovido muchísimo. Y quizás a nosotros nos llegue a molestar, nos llegue a incomodar esas lluvias. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos agricultores ahorita con estas lluvias no les está gustando? A muchos, ¿no es cierto? Y eso que ellos son agricultores idólatras, mentirosos y blasfemos. Y aún así, hermanos, Dios hace llover sobre sus campos. Dios alegra sus corazones. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Este es nuestro Dios. Un Dios bueno. Un Dios benevolente. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Y quiero que la contestes con mucha sinceridad. ¿Qué ha hecho Satanás a tu favor? Que prefieres darle la exclusividad a él en lugar que a Dios. Joven, ¿qué ha hecho el diablo a tu favor? Que le prefieres dar la exclusividad a él que a Dios. Porque tienes que saberlo, hermano. Aquí no hay puntos medios. La Escritura dice, o eres mi hijo, ¿o eres de quién? Del diablo. No hay puntos medios. Dice el Señor, el que no está conmigo, está contra mí. Hermano, ¿tú prefieres la guía y la dirección del príncipe de las tinieblas? ¿O prefieres la guía y la dirección y el cuidado del Dios Todopoderoso que está para ti, para socorrerte en el día de la aflicción? ¿Qué prefieres? Es cierto, Dios pide exclusividad, ¿no es cierto? Este es el mandamiento, séme exclusivo. Pero también Dios muestra ¿qué? Su bondad, muestra su misericordia, porque solo Él, escucha, Él es un Dios bueno, amoroso y misericordioso. ¿Y quién mejor que Él para nosotros, no es cierto? Porque, hermanos, no hay una cosa más gloriosa que tener a Dios como nuestro Dios. Eso es lo más glorioso. Tú, joven, cuando veas los 10 mandamientos, tú no pienses que todo esto es para que Dios te prohíba todo. Ay, vean, ahí está el Dios que no me deja hacer ni esto y siempre me prohíbe todo, y prohibición, y es más, me prohíbe lo que a mí me gusta. Joven, si tú piensas esto, tienes un mal concepto de quién es Dios. Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios bondadoso, y Él cuida de los suyos con un cuidado especial. Cuando Él te ve, hermanos, que vas por el camino malo, Dios te dice, detente, no es por ahí, ten cuidado. Pero Él lo hace por tu bien, Él lo hace para que tú tengas una felicidad. Él no, hermanos, es como dice el salmista, gustad y ver que Él es bueno.
Es para que tú veas su bondad. Dios no es un matagozos. Él prohíbe todo y más lo que me hace feliz. No, no, hermano. Por desgracia hay cristianos que piensan así. Por desgracia, hermanos, hay cristianos que en medio de los mandamientos de Dios no alcanzan a ver la bondad y la ternura con la que Dios nos trata al darnos esos mandamientos. Él hace todo por nuestro bienestar, ¿no es cierto? Romanos 8:28. Esta es la realidad. Pero hermano, ¿qué tanto te deleitas en Dios? Quiero acabar con estas preguntas. ¿Qué tanto te deleitas en Dios? ¿Realmente buscas no tener otros dioses, incluyendo tu pecado, que es otra forma de idolatría? ¿Qué tan importante es para ti, hermanos, vivir delante del rostro de Dios, delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios? ¿Qué tanto es importante para ti, hermano? Espero que sea muy importante. Porque, hermano, nosotros no fuimos creados simplemente para trabajar. No fuimos creados para tener un trabajo. No fuimos creados para tener una salud. No fuimos creados para tener una felicidad. No fuimos creados para tener un esposo, una esposa, una familia. No, hermanos. Todas estas cosas son partes de las riquezas bondadosas que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Pero, hermanos, al final y en últimas instancias, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para darle la gloria a Dios de manera exclusiva. Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso en el sentido de que Él cuida su nombre y que Él busca que nosotros como criaturas le demos la gloria a Él. Él es celoso en eso y esa es nuestra misión. Que nuestro Dios sea un Dios exclusivo. Pero hermanos, también tienes que darte cuenta. Esto es un beneficio para ti. Porque no hay más Dios que el único Dios amoroso, fiel y bondadoso que está para ti en el momento que lo necesites. Amén. Amén. Oremos al Señor.